Los archivos son una pieza angular del conocimiento de lo que aconteció, del pasado, para poder diseñar el futuro que la gente joven, que los que todavía no han llegado, se merecen. ¿Los archivos qué son? Son la huella de la actividad, por tanto son un elemento central en la memoria de un país. Lo que hemos querido poner de manifiesto en estas jornadas es que los archivos son parte de esa memoria colectiva que es de todos y que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso a esa información. La memoria, tanto la individual como la colectiva, como las memorias identitarias, tienen que tener para su perpetuación una base documental, y en ese sentido los archivos son, digamos, un arsenal de la memoria, es decir, ahí están documentos que sirven para construir, reconstruir y deconstruir historias. Son una pieza fundamental para el rescate de la memoria histórica y del rescate de esos derechos que están siendo demandados por los ciudadanos y por la sociedad actual. Estas son unas jornadas que hemos organizado las fundaciones Francisco Largo Caballero, 1 de Mayo y la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas. Habíamos visto que tanto por parte de los archiveros como por parte de las víctimas hemos querido poner un punto de encuentro en común, porque veíamos que era necesario ponerles... unos se quejaban de que no tenían acceso y otros se quejaban de que la ley muchas veces no les permite que los ciudadanos puedan tener acceso a esa información. Es obvio que la relación con los derechos humanos se basa en que en los archivos hay información, y uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a la información. Que tiene que ver con el derecho humano a conocer la verdad, en nuestro caso a conocer la historia reciente que ha sido tan ocultada, tan falsificada, tan silenciada, y el papel que tienen los archivos aquí es evidente. Para documentar violaciones masivas de derechos humanos, pues necesitamos a los archivos, ¿no? El tema de acceso a los archivos tiene mucho que ver con una legislación determinada que viene avalada por los organismos internacionales, no voy a entrar ahora por la escasez de tiempo, pero que en España se concreta fundamentalmente en dos leyes: la Ley 30 del 92 de procedimiento administrativo, etcétera, etcétera, y la Ley 16 del 85 de Patrimonio Histórico Español, cuyo defecto principal estriba en un tratamiento diferenciado de la documentación administrativa y de la documentación histórica, que en realidad debiera de contemplarse como un todo unitario, es decir, como el acceso a servicios de carácter público permanente. El problema del acceso a los archivos es, yo diría, que un presupuesto fundamental para la investigación de los crímenes de la dictadura franquista, porque en los archivos está reflejada la realidad de esa represión. Tenemos un gran aparato documental al que acceder para hacer esa labor histórica de verificación de la acción de exterminio que emplean las fuerzas rebeldes, las fuerzas que se insurreccionan frente a la República y ganan la guerra. Pero para hacer uso de ese aparato documental, evidentemente las autoridades tienen que facilitar ese acceso. Y hoy el acceso a los archivos, que es un derecho fundamental de los ciudadanos, sigue siendo problemática. Primero porque la ley de patrimonio lo dificulta y prácticamente lo impide. En segundo lugar porque España es de los pocos países de Europa donde no hay una ley de archivos. Y en tercer lugar porque los archivos judiciales en particular son especialmente opacos a cualquier investigación y, por supuesto, acceso a los mismos. Los profesionales hacen lo que pueden. Naturalmente, quien hace la normativa y quien obstruye muchas veces el acceso a la información de investigadores, de periodistas, de víctimas, pues son las normativas restrictivas que existen. Por ejemplo, declarar secretos oficiales pues miles de documentos que tienen muchas décadas y que desde luego no afectan actualmente a la seguridad del Estado, ¿no?
Entonces los obstáculos que se encuentran los investigadores en los archivos, pues en muchos casos uno es la desclasificación que no ocurre todavía de muchos miles de documentos, la destrucción de archivos, muchos archivos se han destruido, o muchos documentos de archivos se han destruido intencionadamente para ocultar datos, a veces la arbitrariedad en el acceso a los documentos. Los secretos oficiales no pueden ser secretos para toda la vida. La famosa ley de transparencia no ha aportado grandes diferencias, ni han actualizado ni puesto a España en el nivel que le correspondía en el contexto de los países democráticos en los que vivimos. ¿Cuántos años tienen que pasar para que los investigadores o las personas interesadas tengan acceso sin ningún tipo de discriminación a esa documentación? Las puertas de los archivos, hay que reconocer, se estaban abriendo. Yo tuve el honor de presidir la comisión sobre los archivos de Salamanca y resulta que ahora, en lugar de ir hacia adelante, estamos yendo, como en tantas otras cosas, hacia atrás. Los archivos, el sistema archivístico español dispone de pocos recursos. Es un sistema archivístico que no prioriza el acceso a la información y desde este punto de vista, habiendo como hay un problema de derechos humanos, un problema de 2.000 fosas por abrir, un problema de documentación requisada del 39 que todavía no ha sido devuelta a sus propietarios y que está en el centro de la documentación de Salamanca. El proceso se inició hace un tiempo, pero es un vía crucis el tema este. Bueno, pues es evidente que existe un problema en este campo y que por ahora ninguno de los gobiernos de la democracia ha podido solucionar ni ha querido, seguramente, ¿no? A nivel de políticas públicas es un hecho que desde la llegada a la democracia el gobierno, los diferentes gobiernos que han venido pasando por el país han publicado, yo me atrevería a decir, hasta unos 90 y pico normas, entre decretos, órdenes, leyes, normas reparadoras. Con sus luces y sus sombras, yo creo que ha habido una importante política. Veo una gran sombra en el tema de la recuperación de los cadáveres en cunetas y campos de España. El poder acceder a los archivos para que no se pierda en la memoria aquellos sufrimientos que han tenido y que son necesarios rescatar para que este país no vuelva a repetir los errores que cometió en el pasado. Yo desde los primeros del 67 hasta el final del 73 estuve en la cárcel los 7 años. Mi sentencia lo dice, pues para movilizar a los trabajadores para que lucharan por la democracia y por la libertad. Poco a poco fui tomando conciencia porque a mí cuando terminó la guerra por la calle me llamaban de todo. Mírale, el hijo de un rojo, y era un crío de 3 años, ¿no? Y de 4, de 5, en fin. A mis tías las cortaron el pelo y las pusieron el tinte ¿cómo se llamaba? Sí, le daban aquel tinte medio rojo. Bueno, quiere decir que a la fuerza fui tomando conciencia porque en el pueblo había de todo, era un pueblo que había habido en la República todo el tiempo, hasta el final de la guerra. Ahí alguien decía esta mañana o esta tarde, ¿no? Esta tarde, que a Hitler todo el mundo en Alemania y en el mundo yo creo que le conoce como un verdadero asesino y no hay ninguna duda. Pero Franco no, en todo caso algún chico te dice, bueno, mi padre me dijo que era un hombre muy dictador o muy malo. Nadie dice era un asesino de una manera libre. Y yo, los debates con los chicos, descubro que tienen un desconocimiento tremendo, tremendo sobre todo ese proceso. Y no digamos de las cárceles. De las cárceles, claro, es que está por contar, yo he contado alguna anécdota. Y hasta que murió, es que fue algo tremendo. Y eso no está contado todavía de una manera pedagógica, de tal manera que llegue a la gente, que puedan entender aquel proceso, aquello que pasó. Sí, el trabajo de recuperación de la memoria histórica, así en líneas generales, han sido iniciativas de la sociedad civil y han sido instigadas por ella. El Estado, a través de sus administraciones, ha colaborado, se ha visto arrastrado para colaborar, pero ha sido en muchos casos un esfuerzo de investigadores, de familiares, de las propias víctimas que han estado encima, un esfuerzo denodado para conseguir
que se haya hecho realidad ciertas políticas públicas de la memoria. En Almería conformamos una asociación para la recuperación de la memoria histórica como consecuencia de la gran cantidad de solicitudes de familiares que pedían información de sus familiares. Previamente tuvimos que hacer un censo de la población que sufrió represión, lo que nos llevó aproximadamente 6 años, donde hicimos un vaciado de todo el archivo militar de Almería. En el archivo hay unos 63.000 personas, pero que afecten realmente Jaén, Málaga, Almería y Granada, andará sobre unos 50.000 o por ahí, y eso estamos hablando de una ingente cantidad de personas que fueron pasadas por los tribunales y que muchas pasaron por las cárceles y otras por los cementerios y los fusilaron. Una población pues bastante, yo he calculado que en más del 10% de la población granadina fue ajusticiada. ¿Por qué? Pues por ser un político, incluso hasta por ser amigos. En principio empezamos trabajando por mutuo propio. Sentíamos esa necesidad de dar respuesta a la población que no sabía desenvolverse dentro de la burocracia que hoy nos invade por todas partes y que nos pedían auxilio, y nosotros, pues como no sabemos negarnos a nada, pues nos metimos en esto, se nos metió en la sangre, y a partir de ahí nos dedicamos en cuerpo y alma a muchas horas del día. La expresión de una familia cuando le entrega la documentación impresa de su represaliado es de una serenidad, es decir, ya he llegado a la meta, ya ahora sé lo que pasó con mi familiar y ahora poder hacer lo que quiero. Nos centramos en los casos de los niños robados y de el calvario que tienen que seguir las familias para acreditar una base de hechos que después les permita acudir a la justicia en reclamación de la tutela judicial efectiva. Nos vamos a los archivos clínicos, y los archivos clínicos no responden a los requerimientos de los ciudadanos, en este caso de las madres. Las parturientas no encuentran el amparo que necesitarían para recuperar sus datos clínicos y demostrar que han dado a luz, algo tan sencillo como dar a luz, porque los archivos, cuando llegan de nivel, pues son destruidos. Segundo inconveniente, los archivos del registro civil, que hacen, digamos, un reflejo de lo que ha ocurrido en la clínica. Si hay un fallecimiento, tienen que aportar el legajo de abortos. Y muchas veces ese trámite incluso ha desaparecido en el registro civil, que es el que deberían dar constancia de todo el procedimiento que ha ocurrido antes y después del parto, con un posible fallecimiento. Y ya tropezamos con la tercera piedra, que es ya la piedra de Pedro, que está en la Iglesia, que es la Iglesia Católica. Los archivos eclesiásticos se han demostrado que son invulnerables y además son insensibles. O sea, la tutela judicial efectiva está frenada por los 3 niveles que deberían acreditar las causas que motivaron la desaparición de un niño. Soy médico documentalista, me dedico al archivo de historias clínicas y en general a la documentación, y dentro de mi experiencia y con la legislación actual sería muy difícil que un niño fuera robado, pero si nos vamos más atrás en el tiempo es relativamente fácil el cambio de identificación de los niños. Actualmente eso no es posible por la legislación, pero quizá en un tiempo lejano sí fue posible esta situación. En aquella época pues era muy fácil que no hubiera casi registros en las historias clínicas de información médica, lo que posibilitaba pues que esa información pues era fácilmente modificable. Hay un principio que el Estado, por lo visto, no conoce, para vergüenza de ellos, que son los artículos 7 y 8 de los derechos del niño, que están recogidos por Naciones Unidas y forman parte ya, en todos los aspectos, de la legislación interna de cada país. Concretamente, el artículo 8 habla de que el niño tiene derecho a su identidad, y el 7 habla de que tiene derecho a conocer a sus padres biológicos. Al día de hoy, en 2014, no se han tenido en cuenta unos acuerdos con las Naciones Unidas que forman parte de un protocolo internacional y firmados y autentificados por el Gobierno de España. Estamos hablando de muchos miles de casos, porque yo tengo solamente la referencia que da Ricard Viñes en su libro, Los niños perdidos del franquismo, que habla de 30.000 niños en un periodo de tiempo muy corto en las cárceles franquistas, en unas condiciones muy precarias, con una falta de documentación, porque los niños cuando entraban en las cárceles con las madres no eran registrados como seres humanos,
que es otro signo característico de este país, que los niños no tenían personalidad jurídica, eran tratados como objetos, y como objetos eran regalados incluso. Lo que se aspira es a la verdad, a la justicia y a la reparación, pero los familiares, cuanto más conocen la verdad, más asco sienten del sitio donde han vivido por haber estado durante tanto tiempo engañados, ¿no? Y sobre todo, más perplejos se quedan en el sentido de decir cómo este sistema tan perverso, la dictadura franquista, un sistema tan perverso, es desconocido a la gente joven, ¿no? El derecho a la información, el derecho a los testimonios documentales que los investigadores, que las víctimas pueden recabar, no está garantizado en nuestro país y es un obstáculo más que tendremos que salvar en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación. El concepto de reconciliación, verdad, nunca se ha dado, ¿no? Porque la historia dominante o hegemónica ha sido la de unos, la de los vencedores, y la de los vencidos ha sido una memoria subalterna, es una memoria que ha nacido de la nada, como quien dice que se está abriendo un hueco en el espacio público y social a pesar del Estado. He citado como algo fundamental una frase del presidente Nelson Mandela cuando decía que la gran responsabilidad de cada generación es la siguiente. Lo que tenemos que plantearnos es que en esa futura Comisión de la Verdad el Parlamento garantice que los obstáculos actuales se han eliminado y que además se cuenta con el personal suficientemente acreditado para que el acceso a los archivos se pueda realizar sin ningún tipo de cortapisa. Es decir, la información al servicio de los ciudadanos sin discriminar en dónde se encuentran depositados, ¿no? Y que el archivo sea un aliado de las víctimas y de los investigadores, no un enemigo, ¿no? Naturalmente. El problema de las víctimas de la dictadura franquista sigue siendo real, está aquí entre nosotros, hay miles y miles de desaparecidos cuyos restos aún no se han sido encontrados, hay miles y miles de condenados injustamente por los tribunales, los pseudo-tribunales franquistas, cuyas sentencias no han sido anuladas y por tanto formalmente siguen condenados y aparecen como culpables cuando son inocentes. Por lo tanto, es una exigencia ineludible para normalizar democráticamente nuestro Estado y nuestro país. Es una asignatura pendiente muy grave el que el ciudadano y sobre todo el investigador, el historiador, no tengan un acceso directo, claro y inmediato a cualquier clase de archivos, civiles o militares, donde se refleja la represión franquista. Tenemos que saber que este Estado tiene que tener incorporado en su legislación, y lo tiene a través de la Constitución, las convenciones internacionales que hay al respecto. Estas convenciones en materia de memoria histórica pues hablan de derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Aquí entramos en una cuestión en que en otros países lo han resuelto de la siguiente manera. En los archivos de represión hay acceso a la documentación de los represores, de sus colaboradores, de sus, sí. En cambio, hay, como debe ser, el secreto en relación a las víctimas. Aquí nada, es decir, ni a unos ni a otros. Parece mentira que después de 75 años todavía tengan que estar emergiendo esas memorias fugitivas, casi clandestinas, ¿no?, para que formen parte del patrimonio colectivo de la democracia, como debería ser. Los países que no conocen bien su pasado no tienen futuro. Yo creo que esta reunión servirá para que este futuro sea posible, para que nuestro legado a las jóvenes generaciones les permita actuar libre y responsablemente.